Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria, con Alexis Hernández. Saludos amigas, amigos, gracias por estar, acompañarme y dejarse acompañar. Aquí estamos, esto es Canarias Radio, esto es Canarias Mi Mundo y vamos a comenzar el programa. Hoy vamos a hablar sobre la obesidad en Canarias y todo lo que ello conlleva. Cifras alarmantes, preocupantes. Para eso contamos con el nefrólogo Benito Maceira. No pierdas la oportunidad de descubrir las claves para mejorar nuestra salud. Don Benito Maceira, nefrólogo, el impulsor de la unidad de trasplantes renal del Hospital Universitario de Canarias allá por 1981 y preocupado siempre por la salud de sus pacientes. Se supone que eso es lo que debe hacer un médico, ¿no? Se supone. Estamos ante una auténtica pandemia en Canarias. Creo que la llevamos padeciendo o sufriendo desde hace décadas. La pandemia de la obesidad y todo lo que eso conlleva. ¿Qué nos pasa en Canarias? ¿Por qué estamos encabezando esas cifras tan horrorosas? Bueno, pues abundando un poco en tu introducción, pues recordar que la diabetes y la obesidad en Canarias se arrastran hace aproximadamente casi 50 años, cuando empezamos a funcionar, cambiamos el modelo económico y social y pasamos desde la agricultura a la industria más potente que tenemos, que es el turismo, ¿no? Uh-huh. Eso hizo que cambiaran las condiciones de vida de los canarios desde una sociedad patriarcal, rural, pobre, pero con agricultura de supervivencia muy sana. Se pasó por el señuelo de el sueldito fijo, se pasó a una sociedad en la cual primero había un cierto desterramiento, el personal se tenía que mover mucho y sobre todo las condiciones de horario, etcétera, no le permitían a muchos compatibilizar lo que era el trabajo, de turismo con el mantenimiento del fisco de la tierra. Claro. Y entonces, pues claro, cuando el canario fue a comer lo que estaba acostumbrado, resulta que fue al supermercado y los precios de la comida natural, de temporada, fresca, eran tan caros que no los podía asumir con el sueldo pobre, va muy bajo, pero fijo que tenía. Entonces, ¿qué recurrió? Recurrió a ir al supermercado, que es lo que hacemos todos, por otra parte, y al supermercado fundamentalmente podía comprar con su sueldo la comida procesada, ultraprocesada, barata, que podía asumirla, pero tremendamente dañina, rica en sal, en grasa, en azúcar, aparte de aditivos, colorantes, saborizantes, química, etcétera. Y entonces, ¿qué pasó? Que arrancó la obesidad. Mira, cuando yo empecé a estudiar este problema, cuando me metí en este problema, que no fue otra cosa sino por intentar buscar respuestas a la situación que yo me encontré en el año 77, que es cuando yo saqué la plaza de jefe de servicio en aquel entonces Hospital General y Clínico de Tenerife. Yo me encontré con una región con un montón de enfermos renales. Dios mío, ¿y qué pasa aquí? ¿Por qué hay tantos enfermos renales? ¿Por qué hay tantos enfermos en diálisis? Y además la mayoría de ellos diabéticos, Y entonces, intentando buscar esa respuesta, cuando me di cuenta que fundamentalmente los enfermos, que estaban renales, que estaban en diálisis, estaban gordos, me pregunté
cuando empezamos a estar gordos los canarios. Entonces lo que hice, a falta de estudios estadísticos, no había estudios estadísticos en aquel entonces, bueno, pues recurrí a una especie de truco, ¿no?, que fue el hacerme una fototeca. Empezar a pedirle a todos los amigos, a todos, en fin, los compañeros profesionales y tal, que me mandaran fotos desde, digamos, desde el daguerrotipo, desde el daguerrotipo hasta principios de los 70. Entonces, no habían muchos no gordos, había gordos, o ninguno. no había prácticamente gordos. Habían gordos en el estamento más pudiente, los dueños de la finca, con su puro, con su leontina. Entonces, eso sí que estaban bien. La figura siempre del burgués, del ricachón. Del ricachón. Lo más que llegaba era el dueño de una tienda de ultramarinos. Perdón, pero el resto estaban de cine. Flacos como cangallos, fuertes. Y entonces yo me dije, bueno, pues esto ha cambiado, ¿no? Es decir, antes el gordo era el, vamos a llamar, el pudiente, y ahora el gordo es el menesterosa, el pueblo en general. Sí. Y claro, esa conversión de la dieta que estuvo obligado a tomar al abandonar el fisco, más la falta de quemar las calorías que se quemaban cuando estaba, que te digo yo, en la galería de agua, o la sorriba, ¿no?, que es un trabajo terrible. Todos los canarios sabemos lo que es sorribar y lo que cuesta sorribar un terreno volcánico para hacer tierra nueva. Eso se desapareció con el turismo. El gasto calórico bajó precipitadamente, pero biológicamente todavía estábamos acostumbrados a comer bastante con arreglo a la actividad que hacíamos antes. Esto lo lleva un gen que se llama el gen ahorrador y que es una especie de inercia. Del propio cuerpo. Del propio cuerpo. O sea, cuando tú estás acostumbrado a pasar hambre, a pasar necesidades, pero esto es filogenético, esto viene desde la creación, de las cavernas o del principio del Homo sapiens. No tenía la comida asegurada. Entonces tenía que coger y guardar, ingeniársela para poder tener energía cuando no comía. Y eso fue lo que el cuerpo cogió y lo solucionó con el depósito de grasa. Entonces, con el depósito de grasa del cuerpo, cuando no tenías que comer, tú ibas quemando tus propias grasas y tirabas para adelante. Pues esto es un poco lo que le pasó al canario, ¿no?, que pasó desde ciertas dificultades, todos sabemos que a veces se pasaba hambre, a la abundancia, ¿no?, la abundancia del supermercado. Sí, pero la abundancia de comida no tan sana, claro, por no decir perjudicial. Claro, es decir, lo que se hacía no era nutrirse, era entullarse. Entullarse con la comida basura, rica en sal, en grasas, en azúcar, pero eso, claro, le calmaba el hambre, y de ahí surgió la obesidad. O sea, que estoy absolutamente convencido que la tremenda obesidad que padecemos los canarios proviene de que empezó el turismo en las islas. Pues la situación parece que se agrava, porque ahora incrementamos todavía más la oferta de comida que no necesariamente es hipercalórica, ¿no? Y además fomentamos el sedentarismo con las redes sociales, con no salir de casa, en el caso de los chiquillos, que tenemos unos índices de obesidad infantil tremendos también. 2 de cada 5 niños son gordos. Eso es una barbaridad. Bueno, una barbaridad, y además una cosa trágica porque es el futuro, ¿no? Sí, y además yo no entiendo las corrientes que hay, no sé lo que opina usted sobre esto, las corrientes que hay en cuanto a la defensa de la persona gorda, que tiene derecho y que nadie cuestiona los derechos de nadie, pero desde luego estar gordo no es bueno, no es saludable, además de que sea feo o bonito, que eso es lo de menos tal vez. Eso no es saludable. Claro, es más, Alexis, yo pienso que la obesidad es una enfermedad. Bueno, se trata como tal. Sí, se trata como tal, y lo que deriva, que ahora si quieres hablamos de lo que deriva de la obesidad, es tremendo. Claro, es tremendo. ¿Qué pasa? Que la obesidad es el quinto negocio
más rentable que hay en el mundo. ¿Cuáles son los otros 4? Para situarme. A ver, la venta de armas. El armamento, la guerra. La guerra, la venta prohibida de obras de arte robadas. Eso es un negocio brutal. No me digas. Desconozco los datos. Yo no me lo imaginaba. Después la cuestión de las energías fósiles. Petróleo. Sí. Ahora hay otra en la medio energía, que no, sí, la energía y tal, todo eso está delante de la obesidad, pero fíjate la millonada que tiene, la barbaridad que mueve eso, y está después la obesidad. Tú sabes lo que es, lo que mueve la obesidad, todo el problema de las tallas, todo el problema de los mejunjes milagrosos que dicen que tal, que tomas y tal, tome esta, la dieta no sé cuánto, la dieta tal, eso es tremendo. Y la farmacéutica. Tremenda, por supuesto, y después todos los remedios milagrosos que hay para la obesidad, y añadirle la cirugía bariátrica. Que es una de las grandes tendencias que hay últimamente. ¿No le parece eso un poco un disparate? A mí me parece muy forzado, absolutamente. Más peligroso. A ver, todo hay que decirlo, hay casos en los cuales yo lo veo absolutamente justificado, porque la obesidad, la mayoría de las veces, es adquirida. O sea, la mayoría quiere decir el 98%. Cuando dice adquirida, ¿a qué se refiere? Bueno, adquirido que depende o del ambiente en que se mueve el individuo, claro. de lo que come, el exceso que come, lo mal que come, el sedentarismo, como tú apuntaste antes, esa es la causa del 98%. Pero hay un pequeño porcentaje de obesidad genética. Sí. De todas maneras, si me permite la puntualización, no es tan fácil escaparse en ese 98% del entorno. No es tan fácil ser flaco, entendiendo y resumiéndolo burdamente como parte de la salud. Claro, ¿cómo vas a...? No es tan sencillo ser flaco cuando te bombardean por todos lados. Claro, ¿cómo vas a ser flaco si estás viviendo en un ambiente obesogénico? Pues sí. Que te crea obesidad. Y dependencia también en eso, la mayoría de los alimentos, ¿no? La comida procesada, es que la comida procesada es el 70% ya de nuestra comida. El 70% de lo que es una barbaridad, resulta que es comida procesada. Solamente el 30%, y en los estratos más altos, por supuesto, de la sociedad, comen comida fresca de temporada. Ahora los ricos, vamos a resumirlo también, ahora son los que están en forma. Los que están en forma. Porque los pobres de antes no son los pobres de ahora. La cosa ha virado, Ha sido en realidad la obesidad el precio que hemos pagado por pasar de como te diría yo, la familia tradicional, rural, de agricultura de supervivencia, comiendo sano nuestro quesito, nuestro gofio, nuestro potaje y tal, a la comida del supermercado, hipercalórico, engordante y tal. Entonces, claro, la obesidad actúa como locomotora. Es la locomotora. Yo siempre decía a mis alumnos que la obesidad es la locomotora que, alimentada por el combustible de la pobreza, porque todo empieza por la pobreza, mueve una serie de vagonetas. La más gorda, la que produce más patología, más enfermedades, más sufrimiento social, más sufrimiento humano, es la diabetes. Esa es la patología que, bueno, es que en Canarias has visto cómo está el panorama de la diabetes, no da miedo, es trágico, ¿no? Pero detrás están las patologías de las enfermedades cardiovasculares, que son la primera causa de mortalidad en el mundo civilizado y en parte de los países emergentes, ¿verdad? Los infartos, la insuficiencia cardíaca, la hipertensión, las grasas en sangre alta, el colesterol, etcétera, etcétera, etcétera. Los hitos menos, fíjate, curiosamente los hitos dependen fundamentalmente de la hipertensión, y aunque la hipertensión está clara que está unida a la obesidad, no se sabe exactamente por qué castigan menos en este contexto que el resto de patologías. Como si fuera es una pequeña alegría, claro. Es una inmensa El hito se da mucho más en las mujeres, ¿no? Y tú sabes que las mujeres son otra raza. Bueno, por lo menos nos entierran a todos, ¿no? Desde luego tienen una esperanza de vida mayor, una esperanza de vida mayor, una fortaleza. Quizá la cosa vaya por ahí. Entonces, todas esas vagonetas
la obesidad como locomotora, la primera, la más llena, la diabetes, el colesterol, la hipertensión, los infartos, la insuficiencia cardíaca, las insuficiencias renales, que por eso estoy hablando aquí yo, Sí. todo eso constituye la causa más frecuente de muerte de la patología del mundo occidental. ¿Qué le hace el exceso de glucosa en sangre a nuestro cuerpo? Bueno, el exceso de glucosa en sangre desbarata por completo nuestro cuerpo, es decir, la glucosa, que es llamada popularmente el azúcar, pues circula por la sangre. Al circular por la sangre baña todos nuestros órganos. Ese exceso daño a los órganos que riega. ¿Cuáles son los principales? Pues empezando de arriba para abajo. Causa muy frecuente, tercera, cuarta causa de ictus, que aunque dijimos que ya no es la primera, pues la causa más importante de ceguera no traumática, es decir, cuando no te sacan un ojo con un pincho, o no te lo sacas, ¿no? La causa más frecuente de infarto, vamos de arriba para abajo. La causa más importante de impotencia sexual. Seguimos para abajo. La causa más frecuente de amputaciones por falta de riego. Y si seguimos ya para abajo y todo el cuerpo, la causa más frecuente de neuropatía, es decir, de enfermedades de los nervios, no los nervios de cabeza de estar nervioso, sino los nervios relacionados incluso con el dolor, con las sensaciones, ¿no? La sensibilidad, que da la sensibilidad, etcétera, etcétera. ¿Y a los riñones qué les hace exactamente? Y claro, y había dejado para el último lo mío. A los riñones lo que hace es que tupe, hablando de una manera muy divulgativa, tupe los agujeros del filtro renal. Los riñones son unos órganos que filtran la sangre, y filtran la sangre para producir la orina, para fundamentalmente regular la cantidad de líquido que tenemos en nuestro cuerpo y para que eliminar todos los residuos que produce como fábrica que es nuestro cuerpo, nuestro metabolismo. Entonces el azúcar, la glucosa, es más complejo, pero bueno, para simplificar, lo que hace es filtrar, y todo filtro tiene unos agujeros. Esos agujeros, cuando se tupen, pues quitan capacidad de filtrado, y entonces empieza a encharcarse el cuerpo, a aumentar la cantidad de agua indeseable que hay en el cuerpo, y sobre todo no eliminar una serie de residuos que son los que produce la fábrica de nuestro cuerpo, como son la urea, la creatinina, lo que se llama cuerpo nitrogenado, que es tremendamente venenoso. Y que que nos envenenamos. Sí, nos envenenamos con nuestros propios residuos. Bueno, también había leído que un poco el factor definitivo de los excesos de glucosa en sangre tienen que ver con un envejecimiento aceleradísimo. O sea, lo que nos está haciendo el cuerpo es acidificándolo, y nos está envejeciendo, pero a marcha forzada sin darnos cuenta. Clarísimamente, la vida media de un diabético es muchísimo menor que la vida media de un no diabético. Entendemos de un diabético no controlado. No controlado, por supuesto, eso hay que decirlo. Eso es muy importante, la matización que tú has introducido. Es decir, si nosotros mimamos a la diabetes, es decir, la cuidamos, comemos bien, hacemos ejercicio, nos controlamos, vamos a las revisiones periódicas, la diabetes nos mima a nosotros. Si nosotros tratamos al trancazo a la diabetes, acaba con nosotros muy rápidamente. De hecho, el problema gravísimo que tenemos en Canarias es que la mortalidad de la diabetes es triple de la media nacional. Tremendo. Incluso debutamos en diabetes mucho antes. Mucho antes. Y por eso nos infartamos mucho antes. Los infartos en Canarias son 4, 5, 6 años antes que la media nacional. Y estos datos corresponden, en la mayoría de los casos, corríjame si me equivoco, con la diabetes tipo 2. Efectivamente. Porque la tipo 1, a pesar de que parecía que era la mala, se le llegaba a decir, ¿no?, en algunas ocasiones, resulta que esa es la que se controla siempre desde el minuto 1. Claro. ¿Por qué? Porque es muy propio, la tipo 1, muy propio de la infancia y de la adolescencia. Y entonces, cuando aparece, da la cara de una manera muy llamativa.
O sea, el niño tiene mucha sed, el niño orina mucho, el niño tiene sabor a acetona, aliento a acetona, el niño se marea, es decir, rápido, el niño se echa a parir, por decirlo así. Se echa a parir. A parir, vamos, se pone a parir. Se pone a parir. No había escuchado la expresión. Sí, se pone a parir, bueno, te pones a parir que te pone fatal, ¿no? Fíjate lo malo que es un parto, sobre todo para los varones, ¿no? Entonces, es decir, muy llamativo, es muy tormentosa la aparición de la diabetes tipo 1 y entonces rápidamente se diagnostica, diagnóstico precoz, en contraste con el diagnóstico tardío, muy tardío de la diabetes tipo 2. Eso fue lo que le llamó la atención, especialmente su consulta en los años 80, ¿no? Exacto. Bueno, finales de los 70. Sí, finales de los 70. Claro, yo cogí. ¿Qué pasa aquí, no? Claro, yo dije, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué hay tantos enfermos renales? ¿Por qué hay tantas complicaciones? ¿Por qué la gente, los médicos, los profesionales, cuando querían adquirir experiencia de las complicaciones diabéticas, es decir, de la ceguera, lo que se llama la retinopatía diabética, de la nefropatía diabética, cogían y se venían a Canarias? No había tantos amputados, en ningún sitio había tantos amputados, tantos ciegos, tantas insuficiencias renales como en Canarias. Entonces yo me pregunté, esto hay que conocerlo, esto hay que buscarle una respuesta. Y entonces cogí y dije, bueno, voy a coger. Primero, hicimos un estudio muy curioso y muy interesante, que fue porque pensamos que era tanta la diferencia que había entre los canarios y el resto de los españoles, que dije, oye, ¿no va a ser que herencia de los guanches? Genético. ¿No será que hay una carga negativa genética por parte de los guanches que todavía lo estamos sufriendo nosotros? Porque la genética guancha, sorprendentemente, todavía está bastante presente en los canarios. Sí, parece que sí. Entonces, ¿qué hicimos? Nos pusimos de acuerdo con el Departamento de Genética de la Universidad de La Laguna, llevada por el profesor Cabrera, y cogimos y decimos, bueno, vamos a ver si los genes guanches, que se llaman genes primigenios, los primitivos del todo, todavía son compartidos por los enfermos que tenían estos problemas, los enfermos diabéticos complicados, de tal manera que supusiera una predisposición a padecer todo este tipo de complicaciones de la diabetes y que entonces ya no explicara esa diferencia, nada. Nada que ver. En absoluto. ¿Porque la genética influye o no? Sí, la gente influye en un porcentaje pequeño. Pero influye porque tienes las papeletas, pero no quiere decir que te vaya a tocar. No, a ver, la diabetes tipo 2 es genética. La diabetes tipo 2 es genética. Lo que pasa es que esa genética las consecuencias de esa diabetes se pueden perfectamente neutralizar. Entonces, pero el problema es que la diabetes tipo 1 se diagnostica rápidamente y lo que vi yo en esa consulta específica dedicada más a los enfermos diabéticos en diálisis es que, bueno, a las 3 semanas de estar pasando consultas, yo las historias clínicas me las sabía de memoria. ¿Eran todos iguales? Calcado, igualito, como decimos aquí en Canarias. ¿Cómo era el perfil? El perfil era pobre, pero pobre, rural, canario, pero canario de abuelos y bisabuelos, que es lo que pudimos seguir, pero seguro que habían hasta de más, o sea, no eran los peninsulares que acaban de llegar, no, eran canarios de 3, 4, 5 generaciones, eran gente con bajo, nivel cultural brutal. Analfabetos, o sea, muchos de ellos. Analfabetos, por supuesto, con una falta de educación nutricional tremendo. Eran enfermos además tremendamente resignados, Alexis. A mí es una cosa que... ¿Cómo que resignados? Sí, resignados, sin capacidad de lucha. Se dejaban ir. Conformados con su estado, una cosa tremenda. No buscaban soluciones, sino, bueno, esto es así, me lo mandó Dios, no sé cuánto. Me lo mandó Dios. Sí, claro, tú sabes, ¿no? Entonces, bueno, yo me di cuenta y dije, Tate, este problema está bastante claro. No quiero decir que no haya otros factores de riesgo, porque todo es complejo, pero el denominador común, el factor de riesgo de más peso para que un diabético se complica era la minusvalía social, Claro. la pobreza.
Y la ignorancia. Claro, la ignorancia, bueno, entendiendo por minusvalía social, no solamente la falta de ingresos, sino, bueno, otros aspectos sociales negativos, como la ignorancia, la falta de cultura y tal. En su departamento llegan a estas conclusiones. A esas conclusiones. Estamos hablando de los 80. No, estamos hablando... O finales de los 70. Esto fue finales de los 70, bueno, 79 y tal. Ha llovido mucho desde entonces, Claro, ¿no? muchísimo. Y la cosa va peor. Ahí está. ¿Qué pasa? Pues mira, pasa... Porque los niveles siguen siendo iguales de malos o peores. De la diabetes, bueno, estamos en el 16%. Cuando yo cogí esto estábamos en el 5%. Es una barbaridad. Esto es lo que... O sea, diabetes con la previa obesidad, sí, y todo lo demás. Todas esas digamos, la secuencia de ese convoy, digamos, ¿no? ¿Qué hemos hecho mal? Pues, ¿qué estamos haciendo mal? Estamos haciendo mal, es que no estamos previniendo. Es decir, si estamos concluyendo, vamos, y concluimos, creo que con toda firmeza, que el panorama es derivado de la pobreza, y que la pobreza conlleva como primero, se las arregla para producir el resto de las complicaciones, creando obesidad, la pobreza en Canarias va más. ¿Pero usted cree que es exactamente la pobreza o la pobreza combinada con esa exclusión social? Bueno, claro, una cosa lleva a la otra irremediablemente. Es lo mismo. Porque un pobre de hoy no es que sea mejor o peor que el de antes, pero el de antes a lo mejor tenía algún recurso para comer, pero el de hoy solo tiene el recurso que el pobre de hoy, la diferencia es que no pasa hambre. Pero tampoco se alimenta. Pero no se alimenta adecuadamente. Porque tampoco es fácil, ¿eh? Tampoco es fácil comer sanamente y comer bien. No, es que el problema... Teniendo dinero no es fácil, claro, pero sin tenerlo es peor. Claro, el problema es que hoy día, digamos, la población menesterosa está sufriendo las condiciones de vida que le marca el sistema, digamos, económico, social, que impera en el mundo, que es el que manda, no mandan los políticos, como tú sabes, manda el estamento financiero, bancario, empresarial. ¿Usted lo llama el gran hermano o el padrino? O el padrino o el gran hermano. Más que el gran hermano que se limita a ver, el padrino que decide, ¿no? El tío que está desde arriba, que controla todo. A fin de cuentas, entonces, a ese sistema, bueno, que es del que uno no se puede escapar, claro. A ese sistema le interesa que existan los enfermos y las enfermedades. Has dicho una cosa que a mí no me gusta, Alexis. El que uno no se puede escapar. Dígame usted cómo. Esa es la razón, es la respuesta a la pregunta que me está dicho. ¿Qué pasa? ¿Por qué no tal? Porque el sistema, digamos, la población y sobre todo el estamento encargado de suministrar salud a la población o vigilar que no se deteriore la salud de la población, que es el político, ¿no? El que está encargado del bienestar de la sociedad, fundamentalmente. Está resignado a el ideario, digamos, del capitalismo, el peor, el de los últimos 30 años, que es el capitalismo neoliberal, ¿no? A partir de Thatcher y de Reagan y de tal. Entonces, ya hoy día, para mí, es una opinión personal, el drama es que nadie pone en entredicho el sistema que está imperando en el mundo, que es un sistema que se está cargando no solamente a las personas, por todo esto que te digo, por la comida procesada, que es un invento de ellos, por el sedentarismo, que es un invento de ellos, sino al planeta también. Entonces, claro, lo único que se introduce son matices que no tienen la trascendencia para coger y cambiar el paradigma, para que, si es la pobreza lo que está ocurriendo, es lo que está en los cimientos, habría que cambiar la pobreza, ¿no? Vamos, cambiarla, había que ir actuar sobre, ¿no? Para eliminarla, ¿no? Eliminándola, o por lo menos mejorándola, porque esto es tremendamente difícil, ¿no? Mejorando la pobreza, no. Mira, pero eso no solamente los políticos, es que esta es la comedura de coco, digamos, de las instituciones, que nadie tiene en cuenta, fíjate lo que te digo, la pobreza como factor de riesgo.
para explicar estas enfermedades. O sea que usted ha predicado en el desierto estos últimos años. Estoy predicando Casi. en el desierto. Yo la confianza que tengo es que siempre habrá alguna orejilla por ahí que se quede con la copla. Porque no será por no repetirlo. Hombre, por Dios, llevo 40 años repitiéndole. Es decir, te dicen, no, chico, es que eso es como cambiar el mundo. Bueno, se ha cambiado unas cuantas veces, ¿no? Claro. Lo que pasa es que usted apunta en algún escrito, algún artículo que ha publicado, que ese cambio tiene que venir desde las bases, desde el pueblo llano, desde el tú y tú. Estamos solos. Los políticos están secuestrados por el padrino. El padrino le marca un campo y como se sale del campo rápidamente le toca el pito. Es decir, el político que quiera de verdad zafarse del abrazo del oso que supone el gran hermano, ese dura poco, le ponen enseguida un techo de cristal. Si quieres ser político tienes que admitir ya, resignado, el ideario del capitalismo neoliberal, el ABC si no, no tienes nada que hacer. Y entonces estamos solos. Porque si los preocupados, los que tienen que preocuparse de nuestra salud y de nuestro bienestar, resulta que están anestesiados Sí. por el padrino, entonces nosotros estamos solos, tenemos que valorarla por nuestra cuenta. Entonces, claro, es una lucha que tenía que ser de abajo arriba, integral, concienciador, intentando conseguir una masa crítica suficiente de gente que esté convencido de la idea y que luche por cambiar la estructura, digamos, que tiene el capitalismo neoliberal, para que cuando el número sea lo suficiente, el político tema perder el poder a través de la votación. Pero claro, eso es una labor de polilla, porque todo está en sus manos. Claro. Y Los medios... Es un terreno en el que tampoco tener unas directrices claras en la sanidad soluciona nada al final. Y a las pruebas me remito. Hombre, claro. No será porque nos empeña la sanidad en que tengamos una salud maravillosa. No, es que es más, Alexis. Es que una de los objetivos o la ruta que lleva el Gran Hermano es precisamente Canibalizar. Eso es, Ajá. coño, gracias. Canibalizar. La sanidad pública. Al capitalismo neoliberal no le interesa a la persona, le interesa la rentabilidad. Claro. Lo que no sea rentable es una cosa que pasa a segundo plano. Y entonces, ¿qué está ocurriendo? Que poco a poco, a base de, como decía el profesor Antón Losada, poner en práctica la política en sanidad de las 3D, que son descapitalizar, irle quitando recursos, una vez que empieza a funcionar peor la medicina pública porque no tiene los recursos suficientes, se desacredita, y una vez que está desacreditado se da el paso y se privatiza. Y desaparece. Desaparece o volvemos como antes al hospital de pobres. Los pobres y tal. De beneficencia, ¿no? Que se llamaba. Beneficencia y tal. Esos quedan ahí y tal, pero el resto todo en compañía de seguro. Lo que pasa es que, doctor, cuando llegamos al momento de las elecciones, van esos partidos políticos que se están encargando de canibalizar nuestra sanidad pública y sacan una mayoría absoluta. Claro, porque no estamos concienciados. Le votamos los diabéticos, los gordos, los feos, los guapos. Todo. ¿Qué hacemos entonces? Entre otras cosas porque no hay ningún partido que tenga la valentía de decir voy a cambiar el mundo. Porque va a decir, va el Toti va a cambiar todo el mundo, ¿no? Entonces, claro, tampoco tiene mucha opción, porque eso, bueno, cuando te has encontrado tú un político que diga, hay que coger y cambiar el paradigma, hay que buscar otro sistema que lleve al mundo y que se preocupe por los intereses de todo el mundo en contra de los intereses de la minoría. No lo hay, por lo que tú decías, porque han asumido ya el ideario... Y cuando algún ministro, que se ha dado el caso en España, el único, puesto, no sé si vas a decir lo mismo. Sí, el único que ha dicho las granjas de macroexplotación hay que eliminar. Garzón, el único. Y se lo han comido vivo. Se lo han comido vivo.
El único que se ha preocupado por el exceso de carne, por los efectos y tal. El único que ha luchado hasta la saciedad para que los alimentos procesados, los envases del alimento procesado, lleven lo que se llama el perfil nutricional, pero no como ahora. En letra muy chiquitita, escondido. Y sí, primero hay que tener una lupa, ¿no? Sí, aparte de sí. unos conocimientos importantes, claro. ¿entiendes? Es decir, es más difícil interpretar un perfil actual todavía de los alimentos que el recibo de la luz. Sí, bueno, ahí están. Por ahí, ¿no? Andan, por ahí. Entonces, este hombre ha intentado poner un perfil nutricional tipo semáforo inglés, Sí. y tal, donde el usuario coja el paquete y diga, coño, rojo, malo. Que el Congreso, bueno, no sé si fue el Parlamento o qué órgano europeo, paralizó ese semáforo para el resto de la Comunidad Europea. Parlamento Europeo. Entiendo que ese padrino tuvo que intervenir. Tuvo que intervenir con los lobbies potentísimos comprando a todo Dios. No Y hay, así fue. que no son insensibles a la corruptela, lo estamos viendo ahora, ¿no? Sí, Con la vicepresidenta famosa y lo de Qatar, ¿no? Sí, ahí están. Y ahí están. Un jaleo importante. Es decir, que claro, entonces es que están luchando en contra de corriente y lo único es crear una fermentación crítica importante. ¿Para qué? Cuando vea al político que se mueve según digamos, las apetencias de la mayoría, eso es muy hábil para captarlo rápidamente, vea que hay la suficiente masa crítica en el que puede perder el poder, entonces ahí cogerá e intentará zafarse de las cadenas del Y mientras gran hermano. tanto, ¿qué hacemos los mortales? ¿Qué hacemos los diabéticos, los gordos, los que tenemos tensión alta? Los que, Sí. ¿Qué hacemos? A ver, ¿qué O sea, hace? ¿cómo hacemos para tomar conciencia de que de verdad estamos hablando de un problema que tarde o temprano va a hacer que te llegue la factura? Y no estoy hablando de dinero. Es un problema, Alexis, que yo pienso que va a tener, digamos, consecuencias más desastrosas e incluso, por supuesto, mucho más precoces que el cambio climático. No estamos hablando de ninguna tontería. La obesidad y la diabetes es un tsunami que va creciendo exponencialmente. Cada 5 o 6 años se triplica. Eso pasa como con las concentraciones de gases invernaderos. Es una barbaridad. Que es una barbaridad. Entonces lo primero que tenemos que hacer, los afectados, los enfermos y tal, es tomar conciencia de lo que estamos diciendo y contarlo y conseguir que en tu ámbito social, después en tu barrio, después en tu ciudad, después en tu nación, vaya una reivindicación clara y protesta presionando a lo único que pueden presionar, que son los políticos. O sea, que tenemos que hacer Una comunidad. labor de polilla. Pero A ver, la está- polilla se carga un armario de 3 cuerpos. Lo que pasa es que tarda un montón. Pero ahora mismo no tenemos otro remedio. Tenemos que coger, es decir, mira, no sé si te suena Chico Whittaker. Sí, Chico No. Whittaker es el presidente del Foro Social Mundial, preocupado por la salud y por los problemas sociales de todo el mundo. Es un foro muy prestigiado. Pues este Chico Whittaker decía, mira, la cuestión no es que el 99% de la población vaya en contra del 1% más rico, que es precisamente el padrino. Ahí no está la cuestión. La cuestión está en que el 1% del resto de la humanidad intente ir convenciendo al 98% restante para meterle mano de verdad al 1%. O sea, que tenemos que hacer comunidad. Comunidad, divulgación, diría yo, Activismo. ¿cómo se llama? No activismo, pedagogía, no me pedagogía. salía la palabra. Pedagogía, comunicar, convencer y ir lentamente haciendo que el mundo cambie como ha cambiado otras veces. Lo que pasa es que estamos viviendo una circunstancia que es terriblemente difícil zafarte de ese tremendo abrazo del oso. A mí me gusta mucho esa expresión, porque cuando te agarra el oso, tú sabes que ya no te suelta. Termina oficial. Para intentar zafarnos por ahí. Si no, tampoco hay que caer en el pesimismo. Eso se ha conseguido. Pero tenemos que hacer
concienciación sobre todo. ¿Qué podemos hacer cada uno en nuestro metro cuadrado? En nuestro metro cuadrado es, primero, seguir las cosas que te dicen que tienes que hacer, procurar salir de ese colchón de bienestar que te produce el sofá, la tele, la serie, el buscar hacer ejercicio, el convencer a tus hijos y a tus vecinos de lo que tu lucha o lo que tú estás haciendo es lo bueno, para que tus vecinos lo vayan contando a su vez y se extienda como una mancha de aceite en tu ámbito social primero, tu casa, tu barrio, tu vecino, etcétera, etcétera, para intentar zafarnos del abrazo del gran hermano. Y por concretar en el aspecto de cuidarnos en el día a día, hombre, caminar en principio es gratis. Es gratis. Fundamental. En principio claro, es gratis. Claro. Y si me apuras hasta correr, pero sin prisa. El problema no es el precio, el problema son las ganas. Ese es el problema es asunto. arrancar. Y que se pueda mantener en el tiempo, Claro. porque eso de apuntarte en 2 gimnasios, y comer 2 lechugas al día, y no sé qué, eso aguantará 3 días. Pero Mira, la gente cada vez en esta sociedad, digamos, epicúrea, hedonista, que tenemos, cada vez es más enemiga del sacrificio. Ya nadie se sacrifica, todo el mundo quiere tener las cosas y las quiere tener ya. sí, y las nuevas generaciones peor todavía. Peor. Ya los jóvenes ya chicos se hipotecan toda la vida. Una cosa increíble, hasta los 70 años, cuando tienen 31 que piden para comprarse la casa, pero quieren tener la casa ya. No ir ahorrando y tal para pagar la entradita, como antes, no. Es la sociedad de la inmediatez. ¿Y eso en la salud cómo se traduce? O sea, no podemos tener un Claro, cuerpo maravilloso. Se traduce que ya que el espíritu de sacrificio se va debilitando. Nadie se molesta y se sacrifica por nada. Mira, ahora tienes el problema clarísimo. Hay unos nuevos medicamentos antidiabéticos. Sí, los conozco. Los conoces y tal, que bueno, que en principio están orientados para la diabetes, como antidiabéticos. Pero da la casualidad que actúan sobre una hormona que es una cosa que se llama la leptina, que es la hormona de la saciedad. La hormona que cuando tú te vas comiendo, llega un momento y dices, para, ya estoy entullado. Que por cierto es la que se carga la fructosa. Claro. Para que se lo apunten las personas. Claro. La fructosa no es maravillosa. Ya veo que está informado. Por la cuenta que me trae. Entonces te dice, no, para porque ya estás harto. Entonces esa nuevo antidiabético actuando sobre esas hormonas y tal, hace que comas mucho menos, ingieras menos calorías, menos azúcar y mejore la diabetes. Pero ya la gente, cuando ha visto que puede perder una cantidad importante de peso con esas pastillas, ya las quiere, aunque no sea diabético. Sí. Y es tal la demanda de ese tipo de medicamentos antidiabéticos que ha habido problemas de abastecimiento, que están agotados. Porque hay compañeros que están indicando de una manera no correcta ese medicamento, pero te lo pongo como ejemplo de lo que quiere la gente, la cosa rápida y tal, sin esfuerzo, sin sacrificio. Porque ciertamente lo que decíamos, caminar, al margen de que sea gratis o no, si uno puede caminar, pues caminar viene fantásticamente bien. 5.000 pasos, que son 20 minutos caminando deprisita, o si quieres echarle más, mejor. A ver, yo me suelo ir todos los días desde aquí, desde mi casa, que está por aquí, por la Plaza del Príncipe, hasta el balneario. O para allá hasta el auditorio. Con tu perrito, tal y demás, ¿no? Pero eso no cuesta nada, pero a veces hay que... Sí. Si ya estás en la enfermedad, pues tendrás una medicación que debes respetar. Claro. Esa es la otra pata importante, en el caso de la diabetes. Y la dieta, ¿no? Y la dieta, ahí quería llegar, ahí la dieta, ¿no? Porque incluso sin que nos sobre el dinero, se puede comer bastante bien. Primero con cultura, creando cultura nutricional, buscando los alimentos de temporada,
que son mucho más baratos, recurriendo a los congelados. Los congelados son fantásticos. Claro, no pierden las propiedades nutricionales los congelados. Y se cocina muy rápido. Y se cocina. Se abre el paquete a la sartén con una gotita de aceite. Sí, pero es que si no hay cultura, si tú no sabes lo que es bueno, sobre todo lo que es bueno para la diabetes, si no te formas, que esa es otra cuestión, que hay que formar a la gente. Sí. No, la Pues formación. hay mucha confusión en eso. Sí. La gente piensa que los hidratos de carbono exclusivamente están en el pan y la papa, No, que también están, evidentemente. bueno, Pero es que yo en aquella primera Época, consulta, sí. aquella época y tal, coño, no sabían ni que el gofio no se podía comer en exceso. El gofio es un alimento magnífico, pero Sí, coño, pero lo que no puedes no te entuyarte pases, de ¿no? gofio. Claro. Tazón de leche por la mañana, gofio en el potaje, gofio en la cena, pues ni eso lo sabía. claro. Es decir, en Canarias siempre digo lo mismo, o sea, no nos nutrimos, nos entuyamos. Hay un... Perdona que Sí. te interrumpa, pero esto es muy importante, lo que te voy a decir, es decir, de nada vale que tú hagas campaña de divulgación de lo que es comer sano, tanto sea diabético como no sea Sí. diabético y tal, si después la población que recibe esos mensajes que son la mayoría de los canarios, no te olvides que la mayoría de los canarios son pobres. No te olvides que hace nada ha salido un estudio europeo donde dice que 365.000 canarios están en la miseria severa. Es decir, que como no los ayude el Estado, No tienen que comer. no tienen que comer. 365.000, es decir, los habitantes que tiene la ciudad más grande de Canarias, que es Las Palmas, Es decir, la pobreza es brutal, es brutal. ¿Y por qué por eso, entonces toda esa población, que son la inmensa mayoría de los canarios, reciben ese mensaje didáctico, propagandístico de coma usted bien, y comer bien significa esto, mucha fruta, mucha verdura, muchas legumbres, alimentos ricos en fibra, carne, pues 2 veces, 3 veces al mes, la carne roja, ¿se entiende? Y tal. Cuando después, cuando van a seguir los consejos que le han dado, no tienen dinero para comprar la comida sana. Claro. Lo primero que hay que empezar es a arreglarnos como sea. Yo no soy economista, ¿no? Pero tienen que haber mecanismos fiscales del IVA, de tal, de no sé qué, que posibiliten lo que se llama una justicia alimentaria. Claro. Que la gente popular tenga las mismas oportunidades de comer sano que la gente pudiente. Esa es la tragedia. Por eso la comida procesada es lo que más mata. El 21% de las muertes evitables son debidas a la comida procesada. El 21% de las muertes evitables. Una quinta parte. Una burrada. Demostrado. No te mata en 3 días, pero te mata al cabo de los años. Ya está más que demostrado científicamente eso. Y la comida que no esté procesada, la barata, es la que te entuye, muy bien apuntado. La que te mata, la que te enferma y termina matando. Que tiene una carga de hidratos de carbono brutal. Claro. Y después a mí me gustaría, no sé, creo que estamos terminando, ¿no? A mí me gustaría recalcar un factor que influye muchísimo en toda esta creación de enfermedades, que es el consumismo. Explíqueme eso. Yo te lo explico, es decir, hoy día es tal la incitación consumista, es decir, la comedura de coco que te dice que tienes que tener esto, lo otro, lo demás allá, porque si no, no eres feliz. Y además fíjate que tu vecino tiene unos niños a PlayStation, se va una semana en el sur, tiene un cochito en la puerta, que ha cambiado la escala de valores, se ha invertido. En los tiempos de nuestros abuelos, de nuestros padres, yo por lo menos, yo que soy viejo ya, de nuestros padres, lo primero que era la vivienda, la comida, ¿no? Era fundamental, ¿no? Y la educación, ¿no? Hoy día ya lo primero no es la comida. ¿Por qué? Porque es tan grande la incitación, las ganas de tener, pues de todos los chismes esos que nos dicen que si no los tenemos no somos felices, que cogen y pasa a primer lugar a costa de la comida.
Y con los sueldos tan bajos que tenemos en Canarias, no puedes satisfacer, comer bien y tener todos esos trastos que te dicen que seas feliz. ¿Y qué hace la gente? Que ahorra, que baja, que reduce lo que no se ve. Y lo que no se ve es lo que come. Porque estás metido en tu casa, pero el coche en la puerta sí se ve. Y presumir después de las vacaciones o de la PlayStation de su hijo. Eso sí. Y es preocupante. En realidad, el consumismo engorda. Porque si no tuviéramos esa ansia neurótica de tener todo, por supuesto, estimuladas por el padrino, ¿no? Por el gran hermano, todo está calculado. Claro. Tendríamos mucho más margen para comer sano. Es que ese es el problema. Podríamos empezar a lo mejor por cocinar. Hombre, por supuesto. Eso marcaría una diferencia importante, creo yo, en cada casa, ¿no? Por supuesto. Yo, mira, en las reuniones que hemos tenido de estas cuestiones con las autoridades y tal, siempre he dicho que lo de los comedores escolares, en la premisa de que los comedores escolares coman sano y se pueden ser ecocomedores como los hay, lo que pasa es que son pocos todavía, ese es el problema, no se extiende al resto de los comedores escolares de Canarias. Eso es un arma tremenda. Debían de pasar, aparte de tener el comedor, los alumnos como asignatura deberían pasar por la cocina del ecocomedor de la escuela para aprender a comer, para saber cuáles son los principios básicos de la salud alimenticia, para aprender y que así pudieran contagiar a sus padres. ¿Y qué le respondieron las autoridades en esa? Las autoridades lo de siempre. Que es una cuestión económica. Es una cuestión económica, ¿verdad? Pero bueno, es una cuestión económica que a la larga también es una cuestión económica, porque sí, pero, el gasto sanitario es brutal. Pero Alexis, los periodos electorales son de 4 años. Ya, y eso entonces cuando se hacen las obras. Claro, y no, o compres el superescáner, ¿no? O la superresonancia magnética. Sí. La tecnificación tan brutal que tenemos, la medicalización tan exagerada. Fíjate lo que te digo. Solamente el 10% de la salud que nosotros podemos tener, podemos gozar, es debido a la medicina. ¿El 10? El 10%. ¿Y el 90% restante? El 90% restante es promoción de la salud, es prevención, evitar, conseguir unas mejores condiciones de vida, fabricar una empresa arriba, en lo alto, que ataje los problemas y no a tratar como ahora los efectos que produce la barranquera. Claro. Hacemos una medicina de desembocadura, perentoria. Arreglamos las cosas cuando ya muchas veces no tienen remedio. Y que tampoco, eso iba a decir que tampoco es que tengan arreglo, ¿no? Claro. Porque cuando hay que amputar un miembro, claro, ya no ahí tiene no nada. hay nada que arreglar. No, lo que hacemos es poner, ¿cómo se llama? Lo que se pone en los edificios para que no se caigan, puntales, ¿no? Puntales en los edificios que están ruinosos. Eso es lo que hacemos. Que la medicina actual, en vez de coger y hacer verdadera política de prevención. ¿Y esa política cómo está funcionando? ¿Cómo se hace? Fatal. ¿Qué falla? Prácticamente, mira, no solamente en Canarias, porque tú supongo, yo creo que diríamos mundial, ¿no? Es un problema universal, por supuesto. Es un problema del gran hermano, del sistema que está gobernando el mundo. Y en los países desarrollados, claro. A los otros no les interesa nada. Y los emergentes, ¿no? Los que están saliendo también y tal, ¿no? A los que están engañando, nosotros diciéndole... todavía están en nuestra época de los años 20 tal y demás, donde había hambre, pero se comía más sano, ¿no? Sí. Se comía más sano. Bueno, pues, en Europa solo se gasta en prevención el 3% del presupuesto. ¿El presupuesto sanitario? Sí. El 3%. Cuando esa podría ser una de las grandes soluciones. Bueno, no podría ser, sería la gran solución. Tendría que ser el 70%, ¿no? De medicación y de prevención, de promoción de la salud, y el resto, los que no se benefician porque no pueden o por herencia o lo que sea, emplear las medicinas y emplear tal. Es al revés. Estamos en una época en la que la medicina no ha estado nunca más avanzada. Yo creo que es la mejor época de la historia de la humanidad para enfermar, porque hay muchos recursos. Bueno, a ver, que se me entienda bien, no hay ninguna época buena para enfermar, pero ahora hay un montón de posibilidades. Claro. Y sin embargo, hacemos agua en lo más barato, pero es que eso es prevenir, educar, la pedagogía, la enseñanza. Pero no se previene, no se educa
No se hace promoción de la salud. Coño, porque al gran hermano, al padrino, no le interesa. Mira, te voy a poner un ejemplo. Pero la salud no es un negocio también. Un no negocio, la enfermedad. La salud no puede ser un negocio. No, ni mucho menos como la de la enfermedad. Claro. ¿Dónde está el negocio de la salud? Que la gente esté contenta, sana y tal. Sería un ciudadano concienciado, ese sí que lo valoraría, pero el resto no. Pero ahí mira, no. Te pongo un ejemplo claro de lo que estamos hablando, que sería, por ejemplo, la comida, ¿no? La comida impuesta por el padrino. Valga decir que hay que rápidamente apresurarnos a decir de que come sano el que puede, no el que quiere. Ese ideario neoliberal ha dicho, no, la gente es libre de comer lo que sea. ¿Qué va? Tú estás gordo porque quieres. Claro, porque tú estás malo porque quieres. Mira, comes mierda, tal. Claro. No. Es que comes mierda porque no puedes comer sano porque no tienes perra. Y encima tienes el consumismo, ¿no? Que también te ahoga, ¿no? Económicamente. Ese es el problema. Entonces, comida procesada, creada por el gran hermano. Gran negocio. 7 compañías multinacionales se encargan de la comida del 70% de la población mundial. Brutal el negocio. Bueno, ya vimos que la comida procesada a lo largo del tiempo engorda, ¿no? Porque mata. Y crea obesidad. Ya lo hemos dicho. El 5.º negocio más potente del mundo. Bien, y sigue. Pero ya la obesidad, ya la acabamos de ver, era la locomotora, ¿no? Que arrastra, ¿qué? Pues todas las enfermedades cardiovasculares, infartos y tal. Imagínate lo que es las técnicas diagnósticas para esas enfermedades. Los escáneres, la resonancia magnética. Al más alto nivel. Al nivel, ¿no? Cuanto más alto, mejor, más caro, más negocio. Eso es brutal. Y después todos los adminículos que hay para el tratamiento, que si los bypass, que si tal, que si... Entonces eso es muchísimo todavía más negocio. Y después fíjate que siempre digo yo un poco en plan de solfa, que cuando ya la obesidad, con la diabetes y tal, todo lo que cuelga de la obesidad, te mata, hasta te explota, porque la caja de un obeso cuesta el 40% más que la de un flaco, el féretro. Que dicho así parece una broma, ¿no? Parece una broma, pero es crudo. Yo a eso le llamo la explotación porcina de la sociedad, como los cochinos. Lo he leído, o sea, se aprovecha como es hasta los andares, ¿no? Hasta los andares. A la enfermedad se le saca partido hasta después de muerto. Es duro decirle, es decir, al padrino no le interesa que estemos sanos, porque se le fastidia el negocio. Es tonto, se va a hacer el harakiri si saca una millonada astronómica de que estemos bichados. Es que esa es la cuestión. Es duro decirlo, pero pero eso es lo que está pasando, ¿no? Yo creo que es así. Cuando la industria alimentaria de comida rápida desembarcó en China, a principios de los 80, en 10 años aumentó un 10% la diabetes. Eso es el estudio de China, creo que se llama, ¿no? Cualquier colectivo, que hay un estudio famoso, cualquier colectivo en el que se cebe la obesidad, el que empieza a progresar la obesidad, que vaya haciendo la cada vez más gordo, a los pocos años, ¡puah!, se dispara la diabetes. Y si dispara la diabetes, con toda la demás vagoneta que lleva la obesidad, ¿no? Los infartos, la tal, hay para elegir, puedes elegir el tipo de muerte. En el fondo es una característica de los países desarrollados. Es decir, si tú vas en satélite, imagínate, ¿no? Por la noche, ¿no? Y ves a la Tierra desde lejos, ¿no? Y tú ves que la Tierra tiene unos territorios brillantes y otros más, que te digo yo, Europa, Estados Unidos, China y tal, Japón y tal, tiene un fulgor brutal. Después África, el Sáhara, a oscura. Cuanto más grande es el brillo de la región, sobre todo interesante, cuanto más rápido se ha instaurado, es decir, el progreso rápido, el desarrollo rápido y tal, más prevalencia, o sea, más existencia de todas estas enfermedades, obesidad, diabetes, cardiovasculares.
Pues no podemos rendirnos, ¿no? No podemos entrar en ese, si no en ese conformismo que claro, estábamos hablando. Si no estaríamos hablando de los canarios de finales de los 70 que se conformaban con lo que les mandó. Claro, si no estaríamos aquí, ¿no? Pues intentar comer bien, educarse sobre lo que es bueno comer, caminar es lo más barato del mundo, el ejercicio probablemente más sano. Luchar y hacer campaña para la lucha contra lo que son los cimientos, que no es otra cosa, sino la pobreza y, sobre todo, un tipo de pobreza, porque esto hay que decirlo también. Es decir, no es una cuestión solamente de pobreza, digamos, absoluta, sino que hace más daño la pobreza en un país con patrones macroeconómicos de país desarrollado, como nos pasa a nosotros, que un país que es pobre uniformemente. Fíjate que si es grande, si tiene tanta trascendencia la desigualdad social, por cierto, Canarias, el 5% de la población canaria gana lo mismo que el 80% de los restantes. Bueno, pero eso es un mal que es para todo el mundo, claro, me parece, no solo en Canarias, ¿no? Pero es que en Canarias es especialmente grave. Claro. Bueno, pues ya me perdí. ¿Qué estábamos diciendo? Hablábamos de la desigualdad social. De la desigualdad, que entonces, en los países, sí, la pobreza en los países desarrollados es cruel. Fíjate si influye la desigualdad social que los ricos de los países con desigualdad social están más enfermos, tienen menos esperanza de vida, están más cargados de enfermedad que los ricos de un país igualitario. También a los ricos les toca. Claro, se crea un ambiente obesogénico de tal manera que aunque ellos no lo quieran, siempre les toca algo. Es tremendo la desigualdad social. Tú sabes, por ejemplo, que hasta la estatura es mucho menor en los países con desigualdad social que en los países que no la tienen. Supongo que por la relación directa que con lo que se come, nutrición, etcétera. La desigualdad social, por ejemplo, bueno, pues te produce no solamente enfermedades, te produce una conflictividad social brutal. Es decir, más presos, más crímenes, más madre soltera, menos visitas a la biblioteca, un desastre. Estamos todos como de perdidos al río. Claro, tú fíjate que un habitante de Harlem, ya sabes que es un barrio de Nueva York y tal, sobre todo de negros y tal, ¿no? Tiene menos esperanza de vida, es decir, un barrio en el país más rico del mundo, pero más desigual que el mundo. Pues ese habitante de Harlem tiene mucho menos esperanza de vida que un estado de la India Sur, que se llama Kerala. Que tiene pinta de que sea... ¿Por qué? Porque la pobreza está muy distribuida. Lo poco que tiene está muy repartidito. No la barbaridad de Estados Unidos, ¿no? Donde los índices de salud son lamentables, por supuesto. Mucho peores que los nuestros. Otra cosa es la investigación y otra cosa es... Sí, bueno, y inventan casi todo, claro. Pero lo inventan para que lo pague, para que lo pague otro. Está claro. Sanidad pública sí o sí. Hombre. Eso me parece que es innegociable. Innegociable, bueno, ahí lo tienes ahora. Pública y universal. Universal, en Madrid, ¿no? Donde es, digamos, la comunidad donde más se ha destacado en privatizar la medicina, con la creación de una red de hospitales pagados por todos los madrileños, pero gestionados por las privadas. Fíjate la situación que tiene, de las peores tasas de salud y del peor funcionamiento, la carencia de médicos de primaria es brutal y demás. Hay que potenciar en lo público. Y para eso, mira, sería muy importante alarmar a la situación, alarmar a la población sobre lo que le puede ocurrir en el caso de que pierda la cobertura universal. Yo soy muy partidario de una maniobra que hubo durante un tiempo, que tú llegabas a tu hospital y te cogían, y cuando te daban de alta, por supuesto no te cobraban nada de bolsillo, pero te daban una facturita, una factura con todo lo que te habían hecho y lo que costaba, lo que costaría, ¿me entiendes?, si tú no tuvieras seguridad social.
Eso no. Eso es fundamental, que la gente se dé cuenta que si se pierde la cobertura universal, un porcentaje importante de la población no podrá ser atendido como se debe. Y se morirán en la puerta de un hospital, como pasa en Estados Unidos. Por ejemplo. Lo que comentábamos antes, ¿no? La beneficencia, los hospitales de pobres. En Estados Unidos, un porcentaje de la población muy grande, yo no sé si es el 40%, no tiene seguro. Exacto. Y entonces, cuando llegas a un hospital, por ejemplo, un diabético descompensado, te atienden si te vas a morir, si el problema es grave. Si te ponen la insulina, tal, te arreglan y tal, pero después te echan. No tienes mantenimiento, no tienes apoyo para diagnósticos, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso es lo que intenta el padrino instaurar en nuestro país, el modelo americano, donde el seguro, la compañía de seguros son los reyes, como tú sabes. Pero espero que eso no lo consigan nunca, porque de eso también la profesión médica tiene mucho que decir también. Claro, Yo echo de menos a veces este tipo de planteamientos por parte de la profesión médica. Yo no digo que no lo haya, ¿no? Oye, que mira, pero a lo mejor deberían alzar la voz un poquito más, ¿no? Es decir, mira, los médicos somos los valedores de la salud de los enfermos. Así lo juraron con Hipócrates, ¿no? Claro, exacto, ¿no? Entonces tenemos que salir de nuestro cortijo. Tenemos que ser, digamos, un poco los intermediarios de las peticiones en pro de mejor salud de la población con respecto a la administración. Esto para nosotros es fundamental. Tenemos que tener un papel más activo en la reivindicación de todo lo que estamos haciendo, que desgraciadamente todavía falta mucho. Pues ojalá que se haga una realidad. Doctor Maceira, muchísimas gracias. Alexis, gracias a ti por ayudarme a predicar, ¿no? A eso estamos, se ha convertido en un predicador, según usted mismo, ¿no? Sí, predicador de la salud. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Pues nada. Canarias Mi Mundo, con Alexis Hernández. Hasta aquí nuestro programa. Espero que te haya sido de máxima utilidad. Te espero en el siguiente Canarias Mi Mundo. Canarias Mi Mundo.